en fronteras terrestres, la cual tiene por objetivo abordar las principales acciones que se han implementado en las aduanas para tener el control de ingreso y salida de mercancías, personas y medios de transportes por nuestras fronteras. Mi nombre es Paola Vega y seré la facilitadora de la conferencia. Por favor, les voy a solicitar a todos que silencien sus micrófonos para tener una mejor escucha de la conferencia, ¿sí? Al final de la conferencia tendremos una ronda de preguntas y ahí les habilitaremos que activen sus micrófonos. Mientras tanto, por favor, todos los presentes silencien sus micrófonos para evitar ruidos. Sí, muchas gracias. Bueno, como siguiente punto vamos a tener palabras de la bienvenida a cargo de la doctora Jenny Vinuesa, coordinadora del área de comercio exterior. Buenas noches, Jennycita. Muy buenas noches, gracias Paulita, muchas gracias por asistir, compañeros, doctora Montero, Silvita, ingeniero Machado, a los que puedo ver por aquí. Estimado ingeniero Milton Solórzano, experto en temas aduaneros, magíster Alicia Montero, directora de la carrera de Comercio Exterior, compañeros y compañeras docentes, señores y señoritas estudiantes. Se presenta en esta noche el evento denominado Facilitación y Control, la dinámica del comercio exterior en fronteras terrestres, organizado por la carrera de Comercio Exterior, dentro de la asignatura de Control Aduanero y Tributario de Comercio Exterior, impartida por los docentes Magíster Paola Vega y Magíster Ramiro Rivera. Es de vital importancia desarrollar estos espacios para compartir y reflexionar temas como la facilitación y control en el comercio exterior, así como afianzar la colaboración entre las instituciones estatales y la academia. Aprovechemos esta conferencia que enriquecerá los conocimientos de todos los presentes. Bienvenidos y bienvenidas. Gracias, Jennycita, por la bienvenida. Como siguiente punto, vamos a dar la bienvenida nuevamente a nuestro conferencista, señor Milton Solórzano, y les pongo en contexto un poco su experiencia y sus estudios. Milton Solórzano es ingeniero comercial y empresarial de la Escuela Superior Politécnica del Litoral SPOL y cuenta con una maestría en gestión de proyectos en la SPOL también. Tiene más de 8 años de trayectoria laboral haciendo ímpetu en el área financiera y de comercio exterior. Tiene alrededor de 7 años de experiencia laboral en el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, ocupando varios cargos de dirección en varios distritos aduaneros, principalmente en el distrito de Huaquillas. Milton, muchas gracias por tu asistencia. Tienes la palabra. Estamos muy expectantes de tus conocimientos y tu experiencia. Muchísimas gracias, Paola. Un gusto conocerla. Con todo el ánimo de compartir mi experiencia más que todo sus conocimientos, pues, ¿no? Si me permite, voy a hacer la presentación. Justamente quería empezar con algo bastante interesante, más que todo en el tema de tener definidos tus objetivos y tus metas. En este caso, quiero poner en contexto a Alicia perdida en el País de las Maravillas, pues no, en algún momento totalmente desorientada, ella le preguntó al gato, dime gato, ¿cuál es el camino correcto? A lo que el gato respondió, ¿a dónde te diriges? Alicia replicó, no lo sé. Entonces el gato le contestó, si no sabes a dónde vas, poco importa el camino que tomes, ¿verdad? Como les comentaba, en el contexto de Alicia en el País de las Maravillas, una obra escrita por Lewis Carroll, en el cual nos deja bastantes temas filosóficos, y este para mí es uno de los más importantes. Siempre es primordial tener definidos bien tus objetivos, saber hacia dónde vas, hacia dónde te diriges, en todo aspecto de la vida. Y una vez que tú sepas qué es lo que quieres hacer,
tomar el tiempo necesario para planificar y con un plan muy bien definido, obtener tus objetivos, llegar a la meta a la que tú quieres. Bueno, como justamente lo comentaban anteriormente, soy ingeniero comercial de profesión, estoy en el proceso de titulación de una maestría en gestión de proyectos. Como experiencia laboral tengo tanto en el sector público como en el sector privado, ¿verdad? En el sector público me he desarrollado como director de operaciones, como director de distrito, más que todo en la zona sur del país, en la frontera. Y además, actualmente soy perito acreditado en temas aduaneros por el Consejo de la Judicatura. Es un poco la prestación, ustedes pueden ver mi correo, un poco de redes sociales también, donde interactúo y pongo temas de conocimiento, ¿verdad? El tema justamente del día de hoy que he seleccionado es la facilitación y control, la dinámica del comercio exterior en las fronteras terrestres. Es muy importante... ¿Sí? Perdón que te corte, no sé si ya nos estás compartiendo la pantalla porque no la estamos viendo todavía. Sí, hace rato. No la estamos viendo. No estamos viendo. Cuando mencionaste lo de tu correo. Me sale un error. En la parte derecha, en presentar ahora, se puede poner toda la pantalla para que pueda hacer la presentación. Si no es posible, tal vez si nos pasa el archivo. Ahí estoy compartiendo, ¿verdad? Ahí sí. Ahí sí. Sí, ahí sí se ve. Ya. Bueno, retomando un poco, ¿esto se vio anteriormente o no? No vimos nada. Bueno, un poco de la experiencia que les estaba comentando, prácticamente sector público, sector privado y perito en temas aduaneros calificado por el Consejo de la Judicatura, más que todo para intervenir en delitos aduaneros, pues, ¿no? Como experto en valoración, clasificación y reconocimiento de mercancías. Como les comentaba, justamente decidí, en base a mi experiencia, ¿verdad?, compartir, más que todo, no como funcionario activo del SENADE, sino como especialista o en este caso alguien que se ha formado directamente en el comercio exterior a lo largo de los años. De manera muy particular, pretendo en este caso compartir mi experiencia mediante una presentación. Sé que en una hora es bastante complicado, sin embargo el objetivo de esta presentación es que ustedes tengan una idea bastante clara de cómo se maneja o cuál es la dinámica del comercio exterior en fronteras terrestres. Yo prácticamente en temas de pregrado y inclusive cuando estaba en otros distritos de aduana, había escuchado cómo era la dinámica en fronteras. Sin embargo, es totalmente diferente cuando te encuentras ya realizando operaciones de comercio exterior en fronteras, te encuentras in situ o te encuentras realizando controles. Es totalmente diferente. Esto yo quiero dejarles en claro. En primera instancia, nosotros vamos a dejar varios conceptos claros y en segunda instancia les voy a hacer una descripción de los pasos de frontera, más que todo que se encuentran en nuestra región, justamente que comparten en la Comunidad Andina de Naciones. ¿Yep? Yo hablaba de facilitación y control hace un momento. ¿Cuáles son los principios fundamentales en los cuales se rige el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador o la autoridad aduanera se rige para realizar sus funciones? Primero es la facilitación al comercio exterior, ¿verdad? Son todos los procesos aduaneros que justamente deben ser ágiles, rápidos, bastante expeditos, y justamente desde hace varios años nosotros hemos entrado con el tema del Ecopass a que sean electrónicos. Con esto hemos hecho una coordinación con otras instituciones y justamente también con la ciudadanía y con los operadores de comercio exterior
para que todas sus actividades lo puedan hacer en corto tiempo y de manera directa mediante el portal externo del sistema de aduana, que en este caso sería el Ecopass. Por otro lado, el control aduanero, en todas las operaciones de comercio exterior se aplicarán los controles precisos por medio de la gestión de riesgo, velando por el respeto al ordenamiento jurídico y por el interés fiscal. Justamente nosotros somos una entidad, por un lado, que ofrece servicios y por otro lado, que recauda tributos. Y toda la mercancía que ingresa a territorio nacional está en potestad de ser, en este caso, sujeta de control por parte del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador. ¿Ya? ¿Y por qué justamente yo les hago hincapié en estos dos principios fundamentales? Porque encontrándote en territorio, y más que todo en fronteras que son bastante informales, juega un papel muy importante cómo tú aplicas, por un lado, la facilitación y por el otro lado, el control. Es una línea muy fina, es una balanza en la cual tú pones ambos principios. Y eso es lo que yo quiero en este caso darles una explicación amplia con respecto a esto. ¿Verdad? Nosotros formamos como país parte de la Comunidad Andina de Naciones, al igual que Colombia, que Perú y Bolivia. ¿Verdad? ¿Qué es la Comunidad Andina de Naciones o para qué sirve la Comunidad Andina de Naciones? Justamente la Comunidad Andina de Naciones es una comunidad, valga la redundancia, las cuales buscan, en este caso, objetivos similares y que en este caso comparten particularidades tanto geográficas, culturales, en su mayoría étnicas también. Aquí es lo que justamente les comentaba. ¿Cuáles son los objetivos generales? Promover un desarrollo equilibrado entre estos 4 países que forman la comunidad andina. En segundo punto, acelerar el crecimiento y la generación de empleo laboral, facilitar la participación de los países miembros, disminuir la vulnerabilidad de los países miembros en procesos de integración regional, disminuir la vulnerabilidad... Disculpen. Bueno, disminuir la vulnerabilidad externa y mejorar el posicionamiento, en este caso, de los países miembros. Fortalecer la solidaridad subregional y reducir las diferencias de desarrollo existentes. Y procurar un mejoramiento, en este caso, regional. ¿Cuál es la ventaja de que nosotros formemos parte de una comunidad, o en este caso seamos parte de esta Comunidad Andina de Naciones? Justamente nosotros tenemos preferencias arancelarias con respecto a diferentes productos. Esto es decidido en la Secretaría General de la Comunidad Andina de Naciones y es tratado mediante mesas de negociación, ¿verdad? En este caso se dan preferencias arancelarias a diferentes tipos de productos que son producidos, originarios en un país y que van a ser comercializados en los países miembros. Esto es bastante interesante. Dentro de la Comunidad Andina de Naciones se encuentran los CEBAF, que no es otra cosa que los Centros Binacionales de Atención en Frontera. En este caso son estructuras en las cuales se pretende realizar controles yuxtapuestos. ¿Qué son controles yuxtapuestos? Son controles que se realizan en un mismo lugar, controles ágiles, rápidos y justamente expeditos en todo tipo de materia aduanera. Aparte también en materia sanitaria, en materia de temas de migración también, y todas las instituciones las cuales deban hacer controles, en este caso, controles coordinados de frontera en un país y del país miembro fronterizo también. Esta información ustedes la pueden encontrar en la resolución o en la decisión 502 de la Comunidad Andina de Naciones, en las cuales justamente define específicamente qué son los CEBAF, de lo que les estaba comentando en este momento. En teoría, o mejor dicho, en base a toda esta información, lo que yo les puedo decir es que justamente en todos los puntos fronterizos de los países miembros debería estar un centro binacional de atención en frontera para brindar este tipo de servicios y de controles en una misma estructura.
Como les decía, lo del tema del control integrado, justamente una de las formas de realizar controles en frontera por parte de un país es realizando la coordinación de controles por parte de las instituciones que se dedican a velar por el bienestar, por el control del ingreso de personas, el ingreso de mercancías, y entre estas mercancías se encuentran varios subtipos, pues, ¿no? Como los alimentos perecibles, que justamente necesitan ser revisados en este caso en nuestro país, por Agrocalidad. Bueno, en el capítulo 5 ustedes van a poder cómo están organizados los CEBAF, que básicamente es por una junta de administradores, los cuales tienen un presidente, que es la máxima autoridad de la aduana, en este caso del respectivo país. Esta presidencia se la comparten un año, les estoy hablando directamente o les doy el ejemplo de lo que pasaba en la frontera de Ecuador y Perú por la parte de Huaquillos. Un año era el presidente, la máxima autoridad de SENAE en territorio, que en este caso era el director distrital, y el siguiente año, un año y un año, el siguiente año era la máxima autoridad, en este caso de la autoridad aduanera de Perú. En este caso la SUNAT, el servicio bueno, justamente quien hace las veces de la autoridad aduanera y tributaria en el país vecino de Perú, ¿no? Justamente ustedes pueden ver, nosotros, aparte de tener una comunidad la cual rige los cuatro países y tiene control bastante definido en pasos de frontera, ya que somos países colindantes, países vecinos, aparte de eso, justamente Ecuador y Perú, después justamente de los problemas bélicos en los cuales nos encontramos históricamente con ellos, luego de estos problemas y luego de la declaración de la paz, se fijó varios acuerdos específicos con respecto a la facilitación, en este caso, de los controles para las personas, para las mercancías, y en este caso también varias facilidades que se pueden prestar entre un país y el otro. Todo esto celebrado en base a la firma de la paz. Bueno, aquí un poco más detallado ustedes van a poder ver cuáles son las instituciones que prestan servicios de control por un lado y por el otro en el CEBAF, en este caso el CEBAF de Huaquillas. Está en primera instancia SENAE, Ministerio de Agricultura, bueno, el MAGAP, actualmente Agrocalidad, la Policía Nacional por el tema de migración y el Instituto Nacional de Pesca. Por parte de Perú, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, la Dirección General de Migraciones y Neutralización y el Servicio Nacional de Sanidad Agraria, en este caso SENASA. Bueno, también el Instituto Tecnológico Pesquero, ITP, que pertenecía también a SENASA. Bueno, en este caso me gustaría detallarles un poco, por parte de la facilitación al comercio exterior, tenemos operaciones que se realizan regularmente en frontera, que son de lo más comunes, operaciones que ustedes se van a encontrar justamente en pasos fronterizos de la Comunidad Andina de Naciones, más que todo. He traído a colación los tránsitos aduaneros comunitarios. ¿Qué son los tránsitos aduaneros comunitarios? Es justamente cuando de un país miembro quiere llegar a otro país miembro, sin embargo tiene que atravesar un país en el cual no va a ser destino la mercancía, destino de esa aduanización. El destino final, por ejemplo, empieza en Bolivia, que es el punto más al sur que tenemos con respecto a la ubicación de los países que comprenden la Comunidad Andina de Naciones o que forman parte de la Comunidad Andina de Naciones. Empieza un tránsito, ¿verdad?, desde Bolivia y termina en Colombia, que es el punto más alto al norte con respecto a la ubicación geográfica de los países. En este caso, esos tránsitos aduaneros o esa mercancía va a tener que cruzar por Perú y por Ecuador, que son dos países miembros.
¿verdad? Justamente se ha generado, esta operación es bastante regular, porque por tierra, o en este caso los fletes de manera terrestre, son en teoría un poco más económicos y mucho más fáciles de monitorear, a diferencia en este caso de mercancía que sale por los puertos. Inclusive los puertos son dedicados en Perú. Bueno, Bolivia sabemos que tiene una salida exclusiva que Perú les ha dado porque ellos no tienen salida al mar. Pero esos puertos están dedicados a mercancía que va a otras partes del mundo, no que van a países miembros de la Comunidad Andina de Naciones. Para eso se ha aplicado esta operación, ¿verdad? Lo que hacen estos tránsitos es, al ingreso de cada país, justamente, más que todo en nuestro sistema, ellos con anticipación ya lanzan la información, nosotros ya tenemos totalmente identificado a qué hora va a llegar y los documentos de acompañamiento, que en este caso es el DTAI, y bueno, y justamente las declaraciones con las cuales van a llegar a los países al país, en este caso, donde se va a nacionar la mercancía que llevan. Temas de importaciones, exportaciones, todo en este caso ingresa por frontera de manera terrestre, en vehículos, por fletes, camiones. Van a encontrar lo que son, de la misma manera, el tema de las exportaciones. Con respecto al tema de las exportaciones, nosotros tenemos en su gran mayoría, por el lado de la frontera sur, exportaciones hacia Perú, lo que tiene que ver con flores. Exportamos muchas flores a Perú de manera terrestre. Esto tiene que ir justamente en medios de transporte que guarden la inocuidad, la sanidad vegetal, y también lo del tema del clima y la cadena de frío, ¿verdad? En el tema de importaciones, desde Perú se importan una variedad de artículos, más que todo materia prima, para realizar en este caso lo que es alimento balanceado para camarón, para pollos, todo lo que tiene que ver con alimentación animal, ¿verdad? Eso, materia prima se importa bastante. Las declaraciones aduaneras simplificadas, ¿qué son las declaraciones aduaneras simplificadas? Justamente cuando una mercancía no supera el valor de $2.000, si es que no está sujeta a tener un documento de control previo, ¿verdad? Y hasta $500 si la mercancía es sujeta hasta tener si es sujeta a tener un documento de control previo, se puede hacer una declaración aduanera simplificada. En este caso, se pagan los tributos, existen ubicadas ventanillas que es para realizar este pago. Son mercancías, ¿cómo les puedo decir?, en cantidades bastante menores a realizar una importación por un camión. Esto lo pueden hacer directamente desde pueden traer mercancías por propios medios, por sus vehículos, y acogerse al tema de la declaración aduanera simplificada, que es un símil a lo que se hace justamente en los aeropuertos cuando se trae mercancía y se tiene que pagar tributos. Lo que se hace es una declaración aduanera simplificada, sin la necesidad, en este caso, de hacer la contratación de un agente de aduanas, pues no. Es justamente esa facilidad que le da directamente la persona, sin la necesidad tampoco de estar registrado como importador, puede presentarse y pagar tributos por cierto tipo de mercancías que ingresan. Como les dije, hasta $2.000 de mercancía que no tenga restricción o que no necesite un documento de control previo, y hasta $500 de la mercancía que sí necesita. La declaración juramentada de turista, esto justamente se da, o esta operación, más que todo se da para cuando se cruzan las fronteras con vehículos. ¿En qué consiste un DJT o una declaración juramentada de turista? Básicamente consiste en registrar al ingreso de un país miembro, o en este caso el registro del ingreso a un país de mi vehículo, de mi medio de transporte, ¿verdad? Con la intención de que, de acuerdo, en este caso, a la normativa interna de cada país, te den un tiempo estimado de permanencia. Es similar a migración, cuando tú haces el ingreso a un país. Te dejan y te sellan un tiempo estimado para permanencia máxima con respecto a migración personas y en este caso el DJT para tu vehículo, para que puedas circular libremente
al amparo, en este caso, de un documento, el cual ha sido expedido por la autoridad competente, que en este caso es aduana, por el lado de Ecuador. Por el lado de Perú, por el lado de Bolivia y por el lado de Colombia también son justamente las autoridades aduaneras quienes emiten este documento, ¿verdad? Bueno, justamente yo quería hablarles también más que todo de mi perspectiva con respecto al lugar en el cual yo ejercí labores mucho tiempo. Para yo hablarles de operaciones aduaneras, para yo hablarles del comportamiento más que todo o de la actividad económica de estos lugares, yo tengo que hacer un análisis, una situación, una caracterización del territorio, ¿verdad? En este caso, el Cantón Huaquillas cuenta con 72 kilómetros cuadrados aproximadamente, tiene una población de un poco más de 48.000 personas, ¿verdad? Está al norte Santa Rosa, Piñas, y al sur Perú. Justamente es nuestro punto de frontera o nuestra población fronteriza del lado sur. Sí, del lado sur. Bueno, también comparte con Loja, pues no, son las dos poblaciones fronterizas, las cuales colindan, o en este caso, como ustedes lo pueden ver en la imagen, están frente a frente con un territorio extranjero. Es frontera prácticamente, ¿verdad? ¿Qué puedo decir justamente de Huaquillas? Bueno, Huaquillas, según tengo entendido, según investigué en algún momento, para entender más que todo, como les dije, el comportamiento, la cultura y todo lo que tenía que ver con el entorno, lo que yo me pude dar cuenta es que existe bastante informalidad, ¿verdad? Según cifras del ex Ministerio Coordinador de la Seguridad, bueno, ya no existe actualmente, en su momento ellos determinaron que un alto porcentaje, más del 40% de los habitantes, tenía o se dedicaba a una actividad económica que estaba relacionada directa o indirectamente con el contrabando. Bueno, en este caso, para no ser tan fuerte con respecto a eso, con el comercio informal. ¿Sí? Ustedes ya van a ver justamente cómo puede cambiar la perspectiva respecto a la cultura de una población. ¿Por qué digo esto? Porque justamente Huaquillas es un cantón que se erigió como un caserío, desde los años 60, si no me equivoco, se erigió como un caserío ubicado en plena línea fronteriza, los cuales se dedicaban a realizar comercio con el vecino país de Perú, específicamente con la población de Aguas Verdes. ¿Sí? Esta población se erigió como un caserío, como les comentaba, y es muy normal o es muy común que las personas culturalmente realicen estas actividades de comercio entre países. Sin embargo, recordemos que toda mercancía que ingresa al país está sujeta a potestad aduanera, ¿verdad? Y mucha de la mercancía, o en este caso, toda la mercancía tiene que es sujeta del pago de tributos, pues, ¿no? Entonces, actualmente eso ya es considerado una actividad de comercio informal, inclusive llegando al tema de la ilegalidad con el contrabando. ¿Ya? Aparte que hay una alta ausencia de planificación urbana. Esto ha marcado una brecha entre las clases sociales, ¿verdad? Y hay un crecimiento bastante desmedido territorial, bueno, en este caso de manera informal. Hay muchas invasiones, hay bastante informalidad. Y aquí lo explico de una manera mejor, ¿verdad? Las problemáticas que se han podido identificar en este caso. Por el tema político, hay una descoordinación de las políticas y acciones del gobierno central, ¿verdad? El GAT municipal tiene un bajo nivel de credibilidad, la gente tiene una amplia percepción de corrupción respecto a sus mandantes,
¿verdad? En el tema económico existe una desaceleración económica y pérdida de competitividad. Recordemos que Perú maneja moneda propia, pues, ¿no? Es el sol en este caso. Nosotros manejamos una moneda que es bastante fuerte y que es adoptada, en este caso es el dólar. Por eso hay hay un problema bastante grande al momento de que la mercancía ingresa por el lado de la frontera, ¿sí? Y hay una desaceleración bastante marcada en esta zona. Hay desempleo, informalidad y bastantes casos de contrabando. En la parte legal o en la parte judicial hay una debilidad en el sistema de justicia, ausencia de una regulación con respecto a la contaminación ambiental. Aparte de Huaquillas, hay un sector que se llama, bueno, más que todo en todo el territorio de Huaquillas, es muy conocido de que tienen amplios territorios de manglar. En estos manglares justamente se hace una crianza artesanal del camarón, y esto se ha hecho desde hace muchos años, desde los años 80, cuando empezó el boom del camarón en el Ecuador. Y desde esa época no han existido regulaciones concretas ambientales, lo cual ha fomentado a una depredación bastante grande del manglar. Y, bueno, con afectaciones a terrenos en los cuales se cultiva arroz más que todo, afectaciones a personas y al medio ambiente en general. Bueno, lo que les comentaba, los asentamientos humanos irregulares, en el tema social se ha podido verificar que hay un déficit habitacional, el limitado acceso a servicios públicos de calidad y se tenía estimado, esto más que todo fue en el año 2018, si no me equivoco, que alrededor de 1000 familias se encuentran en situación de vulnerabilidad extrema. Aquí ustedes pueden ver cómo está situado justamente Huaquillas y todo lo que tiene que ver con la parte de Perú. Todo esto que ustedes ven marcado aquí es precisamente donde se realiza la actividad comercial, donde se almacenan mercancías y donde se hace intercambio de mercancías con el vecino país de Perú. Aquí ustedes pueden ver el área de Arenillas, que es un cantón colindante también, parte de Ecuador, ¿verdad? Y esta es una importante reserva ecológica. ¿Por qué les puse esta imagen o este mapa? Porque me gustaría que tengan o que perciban cuál es la situación con respecto a todos los pasos, todas estas líneas que se ven por fuera, ¿verdad? Todas estas líneas que se encuentran no son carreteras habilitadas formalmente, en absoluto. Estos son pasos habilitados de segundo orden. Estos son pasos más que todo que se utilizan por personas que se dedican a realizar el contrabando, pues, ¿no? De lo que les hablaba, justamente, la población tiene una confianza bastante alta con respecto a las autoridades y un nivel de violencia extremadamente alto también, no, porque para ellos, que es una actividad que han realizado a lo largo del tiempo, en este caso sus padres realizaron esto aquí, pues es muy probable que sus abuelos hayan realizado esta actividad que es el comercio informal entre países o entre poblaciones fronterizas, en este caso Huaquillas y Aguas Verdes. Es muy normal para ellos realizar esta actividad. Nacieron de esta forma. Bueno, no todos, pues no es bueno generalizar ni mucho menos, pero hay cierto grupo de la población o cierto segmento de la población que tiene bastante rechazo con respecto a los controles aduaneros, más que todo. Lo que les voy a presentar aquí en este momento es lo que sucedió en algún momento.
¿Qué pasó ahí? ¿Cuál es justamente el nivel de violencia el cual hace que una población eh, altamente agresiva se una para destruir bienes públicos? En este caso, esta camioneta que fue destruida es una camioneta de la aduana. Se estaba realizando la persecución de un camión que se había encontrado en una carretera de segundo orden, cargado de mercancía, y este camión ingresó a una localidad, ¿verdad? En este caso el señor hablaba de San Vicente, esto es Arenillas, que justamente comparten o tienen bastante similitud con respecto a estas actividades económicas, ¿verdad? Y al momento de ingresar con la camioneta nos encontramos con una multitud de gente, la cual de manera muy agresiva empezó primero a lanzar piedras. Una vez los vigilantes aduaneros empezaron a huir porque los querían prácticamente, estaba en riesgo su integridad, quemaron la camioneta y ustedes pueden ver que existen o están expectantes miembros de la Policía Nacional. Sin embargo, solo expectantes, porque es bastante complicado intervenir justamente en estas localidades, porque la gente se une, la gente tiene bastante rechazo con respecto al control y a las autoridades, bueno, a todo lo que tiene que ver con el gobierno. Ya. Dentro de las formas del contrabando existe lo que es el contrabando burdo y el contrabando hormiga. Así se ha definido. ¿El contrabando burdo qué es? Es justamente utilizar estos pasos de segundo orden con camiones o con grupos de camiones y con vehículos pequeños que justamente van haciendo vigilancia de estos camiones para pasar en gran medida cantidad o ingresar en gran medida mercancía sujeta a control al territorio en este caso ecuatoriano, pues no, ese es el contrabando burdo. Por otro lado se encuentra el contrabando hormiga, es justamente, mejor les pongo el video para que lo vean de mejor manera o de manera más didáctica. ¿Qué sucede aparte? Bueno, esto es una generalidad, o lo explica de manera general de qué es el contrabando hormiga, pero de las cosas que más sorprenden de este tipo de contrabando son las hormigas, por así decirlo, o las personas que son utilizadas para hacer este tipo de contrabando, porque en sí las personas que eran utilizadas eran grupos vulnerables, eran personas de tercera edad, eran niños y eran mujeres embarazadas.
Estas personas eran utilizadas por mafias para hacer ese paso diario, para hacer ese cruce en buses, justamente porque por frontera terrestre es mucho más fácil hacer contrabando hormiga, ya que un pasaje en bus es mucho más económico que un pasaje en avión, pues, ¿no? Y lo que hacían era hacer el paso de frontera, unos 5 o 6 viajes, llevando mercancía en pocas cantidades y acopiándolas un poco más al interior del país, para luego que esta mercancía sea movilizada en grandes cantidades hacia las ciudades grandes del país para ser comercializada, pues, ¿no? Una de las acciones que justamente se realizó para mitigar en este caso o tener resultados o para hacer algo prácticamente con los altos niveles de contrabando, es súper importante mencionar que el contrabando no es bastante complicado de medir porque es una actividad ilegal, es una actividad informal. Sin embargo, existen ciertos indicadores, los cuales te pueden dar una tendencia como para saber cuál es el comportamiento o qué tipo de productos justamente están entrando con mayor frecuencia, qué tipo de productos se están aprendiendo con mayor frecuencia, ¿verdad? Y en ese tipo o cuáles son los pasos que más utilizan esta gente que se dedica al contrabando. Es por eso que en la provincia del Oro se instaló una mesa técnica del contrabando, ¿verdad? Todo esto amparado en la legalidad del Código Orgánico de Comercio e Inversiones, el COPSI, más que todo, ¿verdad? En el tema de hacer coordinaciones, planificaciones y ejecuciones de controles aduaneros en base a la política aduanera del país, ¿verdad? Por el tema de la atribución, bueno, era más que todo, como les dije en un principio, hacer una coordinación de instituciones que realizan controles en frontera y así establecer mecanismos de comunicación y definir planes de acción para mitigar en algo este gran problema que, si ustedes lo han estudiado o han investigado al respecto, el contrabando es un problema bastante grande, y más que todo en un país como el nuestro, en el cual no maneja moneda propia, y las fugas de efectivo o de dinero circulante representan una gran amenaza. Aparte que por el tema de la competitividad es mucho más económico, o ustedes pueden ver mercancía mucho más económica en comparación, bueno, de origen de contrabando, en comparación con mercancía, en este caso, que es legalmente importada, pues no, porque incurre en otro tipo de costos, hace las cosas bien, así que la competitividad también se ve afectada. Bueno, una vez instalada esta mesa técnica de contrabando, les voy a contar más que todo qué es lo que se hizo y quiénes la integraron, lo que yo les decía justamente, y por qué yo ponía en primera instancia, por qué les conté lo de Alicia. Es porque siempre tú tienes que tener definido a dónde quieres llegar, qué es lo que quieres hacer. Nosotros queríamos dar un verdadero golpe de autoridad y decir, hey, señores, nosotros estamos aquí para controlar, ¿verdad? Y en este caso, ¿qué se hizo? Obviamente, reunir a las instituciones que tenían que ver directa o indirectamente con el tema de la problemática del contrabando, que fue la gobernación de la provincia del Oro. Ellos encabezaron esta iniciativa, el SENAE, el ECU 911, el Ministerio de Ambiente. ¿Por qué Ministerio de Ambiente? Si ustedes se pudieron percatar, en la parte verde, cuando les enseñé el mapa entre Huaquillas y la parte de Perú, había totalmente en la parte de Arenillas una franja verde. Esto justamente es una reserva ecológica. ¿Y qué pasa con todos estos carros que ingresan por esta reserva ecológica, haciendo abriendo paso y haciendo caminos de segundo orden para llevar su mercancía al interior del país y burlar los controles? Ellos justamente van dañando y van destruyendo especies endémicas, especies amenazadas, van destruyendo todo lo que tiene que ver con la fauna, con la flora del lugar, ¿sí? El SRI, la Intendencia de Policía, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, bueno, en este caso, más que todo, era el Agrocalidad.
Fuerzas Armadas, Fiscalía General del Estado, la Dirección General de Inteligencia en aquella época, el ARCSA, el Ministerio de Transportes, el Consejo de la Judicatura. Bueno, ya les comenté el tema de agrocalidad, pues, ¿no? Aquí justamente en la planificación dijimos y expresamos que si no hacíamos un trabajo coordinado o si de manera muy, ¿cómo les puedo decir? Si al menos no teníamos algún tipo de coordinación entre instituciones y cada quien hacía, o en este caso ejecutaba, esfuerzos en separado, no íbamos a tener ningún tipo de respuesta o ningún tipo no íbamos a tener resultados palpables y tangibles con respecto a la lucha contra el contrabando. Es así que se integró esta mesa, se realizó el tema de compromisos. ¿Qué compromisos? ¿Qué nosotros vimos en el lugar? Todos sentados desde diferentes perspectivas. ¿Qué fue lo que vimos? La acreditación de peritos. Como yo les comenté, yo soy un perito acreditado por el Consejo de la Judicatura. ¿Cuál es la función de un perito? Justamente la función de un perito es, bueno, en este caso en aduanas, es realizar valoraciones, clasificaciones y reconocimientos. Bueno, aparte de todo lo que pida, en este caso, un fiscal en relación a una investigación previa, lo cual está inmerso en un procedimiento, en un delito, ¿no? Y por lo general son delitos aduaneros, ¿sí? Bueno, ¿y por qué acreditamos los peritos? Y más que todo dentro de la mesa del contrabando, porque necesitábamos personal técnico que refuerce las teorías fiscales para que se ejecuten efectivamente lleguen a buena lid las sentencias que se daban. Porque ¿qué pasaba? Anteriormente, como habían peritos externos, o en este caso que no formaban parte de ninguna institución, la verdad es que bajo criterios muy poco técnicos realizaban valoraciones y bajaban totalmente los valores de la mercancía que era aprehendida, por lo cual no se conseguían, en este caso, judicializar ese tipo de acciones o ese tipo de delitos. Porque recuerden que para que sea un delito de contrabando, tiene que ser mayor a los 10 salarios básicos unificados, el valor de la mercancía. En este caso, actualmente es $4.000, pues, ¿no? La mercancía aprehendida tiene que tener una valoración mayor a $4.000 para que sea judicializado, o en este caso sea tipificado como un delito de contrabando. Caso contrario, se trata en sede administrativa y se realiza una multa, ¿verdad? Bueno, construir un mapa productivo del oro, esto es justamente para tener identificados cuáles eran los lugares donde se producía mercancía en la provincia, ya que también teníamos el problema de que cuando aprendíamos mercancía y lo tratábamos en sede administrativa, la mayoría de personas tenía facturas, tenía un montón de documentación o un sinfín de documentación, los cuales en teoría acreditaban en este caso la movilización de la mercancía al interior del país. En este caso lo que hicimos fue un mapa productivo como para identificar cuáles eran los lugares y efectivamente qué se producía y qué no se producía en la provincia del Oro, ¿verdad? Como para saber y tener una idea bastante general. Bueno, controlar canales clandestinos, también lo que se producía acá era bastante, mucho tráfico, en este caso contrabando de animales vivos, los cuales llegaban a los camales y a camales clandestinos que no estaban autorizados. Funcionaban como camales, pero no estaban autorizados para funcionar. El mayor control de las granjas autorizadas, en este caso cerdos, porcinos. En este paso de frontera lo que más se daba con respecto, o la mayor cantidad de aprehensiones que teníamos con respecto a animales vivos, era de porcinos y aves en pie, ¿verdad? Capacitación a funcionarios que realizan actividades de control. En este caso hicimos capacitaciones cruzadas entre instituciones. Generábamos, o en este caso hacíamos una planificación semanal con respecto a todas las instituciones que formaban parte de esta mesa, para que un funcionario especialista capacite, preferiblemente perito de cada institución, capacite al resto de los miembros de la mesa, ¿verdad? Con esto tener un mayor entendimiento
o afinar, en este caso, todas las actividades de control que hacíamos, ¿verdad? Lo de establecer una estrategia comunicacional y promover la producción nacional, justamente esto va de la mano con respecto a la afectación que tiene el contrabando con respecto a la producción nacional, porque ustedes saben que se ingresa una mercancía de contrabando, la cual es originaria de un país que tiene muchas políticas comerciales o maneja su propia moneda, los costos son mucho más bajos y también justamente lo hace a gran escala, los precios van a ser bastante más bajos que la producción local. ¿Y qué pasa cuando ingresa esa mercancía a territorio nacional? Daña los precios de mercado y la producción nacional se viene abajo. Quiebran prácticamente los productores nacionales, ¿sí? Otra cosa, identificar a los ciudadanos que no ejercen actividades comerciales para las cuales están autorizados por el SRI. Justamente lo que les comentaba hace un momento, de que cuando se hacía un control, presentaban muchísimos documentos, entre esos facturas, y nos dimos cuenta de que habían facturas las cuales estaban autorizadas para ciertas actividades. Sin embargo, al momento de nosotros hacer un control o de solicitar los justificativos de la mercancía, porque recuerden que después de una aprehensión, la persona, en este caso, que dice ser dueño de la mercancía, tiene 72 horas para justificar el legal ingreso o la manera legal de cómo ingresaba esa mercancía al país en 72 horas. Y justamente ellos alegaban, o en este caso las personas que eran dueñas de la mercancía aprehendida, alegaban un montón de documentos, entre estos las facturas. Sin embargo, nos dimos cuenta que estas facturas que ellos tenían no tenían nada que ver con la movilización de mercancías o la comercialización de ese tipo de mercancías que estaban por el cual fueron objeto de control y fueron aprehendidos, ¿no? Realizar un protocolo de actuación con el tema del narcotráfico. Hay que tener en cuenta de que justamente el contrabando, o mejor dicho, los pasos de frontera, se prestan mucho para actividades delictivas. En este caso, el contrabando y delitos conexos, ¿verdad? En este caso pueden ser trata de personas, que se da bastante en la frontera, para eso estaba justamente migración, el tema del contrabando y el tema del narcotráfico, entre otros, lavado de activos, muchos delitos conexos existen en las fronteras, ¿verdad? Por eso también se incluyó aquí lo del protocolo para la actuación en un tema de narcotráfico. También se dotó de implementos requeridos para el trabajo de la unidad integrada de lucha contra el contrabando. Esta unidad se integró por funcionarios de aduana, de SENAE, pero funcionarios vigilantes, que es más que todo el cuerpo armado de la unidad del SENAE, ¿sí? Miembros de la Policía Nacional y miembros del Ejército. Ellos hicieron esta unidad integrada, o se conformó por un decreto presidencial en aquella época, esta unidad integrada, y lo que buscábamos en este caso, como más que todo el SENAE, tiene la opción de, como destinos aduaneros, o mejor dicho, como gestión de mercancía que es aprehendida, hacer donación de cierto, o adjudicación gratuita de cierto tipo de mercancía, obviamente que no adolezca en este caso de documentos de control previo, pues, ¿no? Y que sea sujeta a adjudicación. Nosotros hicimos la dotación de implementos porque ellos tenían prácticamente la infraestructura física de donde pernoctar. Sin embargo, no tenían camas, no tenían un aire acondicionado. La zona de frontera tiene una media de 36 grados centígrados. Es bastante caluroso el sector, ¿verdad? Y bueno, nosotros dotamos en su gran mayoría de implementos para que ellos tengan por lo menos lo mínimo para poder pernoctar en un lugar digno. Aquí, y como punto 11, ejecutar capacitaciones entre Fiscalía
e instituciones que intervienen en la problemática del contrabando. Aquí es bastante importante que yo les mencione esto. ¿Por qué? Porque esta es la primera mesa que se conformó a nivel nacional con esta temática, con una mesa temática que incluía a todas las instituciones relacionadas directa o indirectamente con el contrabando. Se formó esta mesa, fue la primera en el país, y a renglón seguido fue adoptado este modelo por la provincia de Loja. Sí, justamente el gobernador un día asistió a una de nuestras capacitaciones, le explicamos cuál era la temática, cuál era la modalidad y cuáles habían sido los resultados, ¿verdad? Aquí justamente voy a hablar de esto, y él adoptó el modelo y sé que la implementaron. Actualmente no sé cómo estará, yo la verdad actualmente no formo parte de la dirección de Huaquillas, sin embargo sé que es una mesa que todavía sigue operando a nivel de gobernación, ¿verdad? ¿Y cuáles fueron los resultados que obtuvimos? En este caso, hubieron capacitaciones por parte del SENAE a los funcionarios que realizan las actividades en puntos de control. Como yo les decía, justamente los funcionarios que realizaban estas labores eran miembros de la Policía Nacional y del Ejército, ¿verdad? En conjunto con funcionarios de aduana del Cuerpo de Vigilancia Aduanera, ¿verdad? Aquí se intervino la Reserva Ecológica Arenillas. Aquí justamente hicimos un proyecto, el cual fue llamado Prevención del Contrabando en la Reserva Ecológica de Arenillas, por medio de socavones. ¿Qué son los socavones? Cuando nosotros, y por qué fue importante que nosotros hayamos integrado a diferentes actores o instituciones de la provincia que tenían directa o indirectamente algún tipo de injerencia con la problemática del contrabando. ¿Por qué fue importante? Porque nosotros, los socavones son huecos prácticamente que nosotros hacíamos en los caminos que eran los caminos de segundo orden que eran habilitados por estos grupos delictivos. Ya nosotros identificábamos puntos en los cuales era más rutinario ver el paso, en este caso, de camiones de contrabando, y lo que hacíamos eran perforaciones en este caso, o hacíamos huecos para deshabilitarlos. ¿Y cómo lo hacíamos? ¿O por medio de quién? Nosotros como SENAE no teníamos una maquinaria para hacerlo, ¿verdad? Lo hacíamos por medio del Ministerio de Transportes y Obras Públicas. Por eso es que ellos justamente formaban parte de la mesa del contrabando, porque de una u otra forma, coordinando esfuerzos, pudimos hacer o obtener resultados bastante importantes, ¿verdad? Teníamos capacitaciones por parte del ARCSA, del SENAE. Bueno, aquí eran justamente capacitaciones cruzadas, pero esto era muy importante por más que todo los productos falsificados y diferentes componentes que tienen que ver con registros sanitarios y permisos de funcionamiento, ¿verdad? Aquí también podemos ver que SENAE hizo capacitación a asociaciones. Invitábamos cuando tratábamos temas o problemáticas o teníamos algún tipo de denuncia, por ejemplo, del sector porcino nacional o del sector avícola nacional, lo que hacíamos justamente en las reuniones que planificábamos era invitar a los representantes de estas asociaciones o gremios para que de primera mano ellos nos digan qué estaba sucediendo, porque no hay un mayor entendimiento de la problemática que de las personas que lo viven y que están día a día. Inclusive cuando tú identificas un problema, cuando tú armas un mapa de problemas, estas mismas personas te pueden dar soluciones o te pueden identificar de mejor manera cuál es el problema. Por eso nosotros invitamos a representantes de estas asociaciones y estos gremios para identificar de una muy buena manera los problemas, ¿verdad? Y también aplicar operativos de control. En estos operativos teníamos veedores ciudadanos, los cuales eran también integrantes de estas asociaciones. Teníamos capacitaciones a dueños y choferes y ayudantes de buses de la cooperativa CIFA. ¿Por qué hacíamos esto de aquí? Porque lo que vieron del contrabando hormiga, más que todo se daba en medios de transporte. Y como nosotros guardábamos datos, teníamos una data, nos pudimos dar cuenta que en los transportes que más
ocurrían, el medio de transporte que más utilizaban para esto era el de la cooperativa CIFA. Hicimos también, les dimos capacitaciones y más que todo los informamos con respecto a cuál era el problema o a qué se estaban exponiendo cuando ellos prestaban su medio de transporte para esta actividad ilegal. ¿Sí? El tema del paso de productos hidrobiológicos, el comercio entre Perú y Ecuador de los productos hidrobiológicos, productos del mar, es bastante, ¿cómo les puedo decir? Lleva de lado y lado, importación, exportación, exportación, importación, lleva una gran parte del pastel con respecto a todas las actividades de comercio que se hacen en frontera. Reunión de trabajo en marco de la Comisión Binacional de Lucha contra Contrabando, que ya les voy a explicar qué es, y los miembros del Cuerpo de Vigilancia Aduanera, lo que les comentaba hace un momento, que es el cuerpo armado, en este caso los vigilantes del SENAE. Aquí armamos una estrategia cuando las personas, no sé si ustedes habrán escuchado, tal vez ustedes están en la parte más al norte del país, pero tal vez hagan un símil con la parte de Tulcán, ¿verdad? Muchas personas, por ejemplo, yo lo escuché en Guayaquil, muchas personas se dedicaban, o personas normales, tenían la costumbre de viajar a la frontera para hacer un cambio de llantas, o para el matrimonio del hijo, o algún tipo de fiesta familiar grande, iban a las fronteras para cruzar y comprar a menor costo, en este caso alcohol o cualquier cosa. Justamente lo que hicimos fue, aparte de una campaña comunicacional en medios locales, lo que hicimos fue entregar boletines a las personas que llegaban en los feriados y fines de semana. Entregar boletines de qué justamente eran los efectos personales de viajero y qué podían pasar libremente y qué no, y cuáles eran las consecuencias de ocultar mercancía o cuál era la posible sanción que podían tener ellos si se exponían a cualquier tipo de ilícito con respecto a esto. Estrategias y lineamientos que se produjeron en esta mesa. Bueno, el protocolo de actuación del tema de narcotráfico, que es algo en lo cual no quiero entrar mucho, porque sí, el tema de narcotráfico es bastante aparte, o es un mundo totalmente diferente del tema del contrabando. ¿Por qué? Porque tú puedes definir a una persona que se dedica al contrabando como una persona que se dedica al comercio informal, o como yo lo he definido, Milton Solórzano, como una persona que aún tiene escrúpulos, que aún maneja cierto tipo de comprensión o cierto tipo de, ¿cómo lo puedo decir?, de empatía con su entorno y con otras personas. Sin embargo, las personas que se dedican al narcotráfico es muy diferente, pues, ¿no? Entrar en problemas de narcotráfico sí es totalmente diferente. Ahí lo que hicimos, teniendo esta premisa, lo que justamente hicimos fue que netamente la Policía Nacional con antinarcóticos se dedique a armar el protocolo de narcotráfico. ¿Ya? Dotar de implementos requeridos a la Unidad Integrada de Lucha contra el Contrabando, que justamente era lo que les comentaba hace un momento, la que estaba integrada por Policía Nacional, Unidad de Vigilancia Aduanera y el Ejército. La difusión en redes sociales de las medidas tomadas por el SENAE para combatir el contrabando. En esa época se utilizó el hashtag Ecuador sin contrabando y la periodicidad de las reuniones que nosotros hacíamos de la mesa eran semanales, en las cuales poníamos avances con respecto a los acuerdos a los que llegábamos y a las tareas que nos poníamos, ¿verdad? Dependiendo de la periodicidad que le demos o el calendario que tengamos con respecto a esas tareas. Ya, y solicitar iluminación en vía Palmales a la Corporación Nacional de Electricidad. Esta era una vía de segundo orden. Era una vía de segundo orden, la cual era totalmente utilizada por personas que se dedicaban al comercio informal, pues, ¿no? ¿Qué es la Comisión Binacional la Comisión Binacional de Lucha contra el Contrabando, la CBLCC? Es algo de lo cual
yo nunca había escuchado antes de llegar, en este caso, a la frontera, ¿verdad? Esto nace justamente después de la firma del Acuerdo de Paz. El tema de una integración de instituciones y de controles, esta voluntad entre ambos países de trabajar de la mano, fue dando frutos hasta llegar a la creación, en el año 2007, a la creación de una comisión binacional de lucha contra el contrabando, el cual estaba encabezado, como ustedes pueden ver, la estructura orgánica de esta comisión tenía un presidente por parte de Ecuador y un presidente por parte de Perú. En la sección ecuatoriana había una presidencia del grupo de trabajo multisectorial, en este caso era también el director de aduanas. Es una tarea titánica trabajar allá como director, porque son bastantes, y lo digo en confianza, pues no, porque son bastantes compromisos que se deben asumir. Hasta ahora les he nombrado el tema de ser el presidente de la Junta de Administradores de los CEBAF, en este caso ser el presidente de un grupo de trabajo multisectorial, y más adelante les voy a comentar un par más de responsabilidades, aparte de sus responsabilidades normales como director de aduanas, pues no, que son bastantes. Y los subcomités de operaciones multisectoriales, ¿verdad? Aquí ya lo voy justamente a mapear. La Comisión Binacional se conformaba de 5 mesas de trabajo, las cuales estaban formadas primordialmente por la primera, que era contrabando de hidrocarburos y cooperación policial. ¿Qué sucede en este caso con el contrabando de combustibles y gas, bueno, GLP en este caso, por la frontera sur? Nosotros teníamos un subsidio, o todavía seguimos manteniendo un subsidio, y gradualmente, según tengo entendido, va a ir bajando el subsidio, pero lo cual hacía que el precio a nivel local era totalmente bajo en comparación al vecino país de Perú, que ellos no tienen subsidio con respecto a combustibles o a hidrocarburos y gas, ¿verdad? Por eso se producía el contrabando en gran escala. Es más, uno podía ver por las calles de Huaquillas normalmente las personas acopiando tanques de gas y galones de combustible. Por eso en zonas de frontera las gasolineras trabajan hasta las 7 de la noche, si no me equivoco, y justamente solo te dispensan gasolina o combustible si te identificas totalmente y das tu número de cédula, ¿verdad? La mesa 2, que era con respecto al medicamentos, insumos químicos y productos fiscalizados. La mesa 3 era más que todo contrabando de plaguicidas, flores, hidrobiológicos, temas agrícolas, entre otros. De la mesa número 4, que era la asistencia mutua y cooperación aduanera. Y la mesa número 5, que más que todo bueno, en este caso la mesa 5 era justamente conformada por el ejército. Ellos trataban el tráfico ilícito de contrabando de armas de fuego, municiones y explosivos, ¿verdad? Aquí justamente, bueno, estas mesas, más que todo, hacían un plan para todo el año, un plan anual de todo lo que tiene que ver con la lucha contra el contrabando. Este plan anual tenía capacitaciones, que es muy importante, puntos focales de contacto, de comunicación, que es bastante importante también, y ejecución, en este caso, de acciones, previa investigación y previa coordinación. En este caso, todas las actividades eran binacionales, ¿verdad? En este caso, si una institución de Ecuador iba a realizar un control, su par de Perú, al mismo tiempo y en el mismo momento, realizaba del otro lado también una acción de control. Todo esto era binacional, todo esto era en espejo o con sus
con sus instituciones homólogas del otro país, ¿verdad? Entre los cuales se consiguió en algún momento, por el tema de contrabando de hidrocarburos y coordinación policial, se hizo una guía de procedimientos, las cuales adoptaron Ecuador y Perú. Y aquí está lo del tema del resultado de operativos binacionales que les comenté. Se hicieron 40 allanamientos, 2 detenidos, 5 vehículos aprehendidos y 11.180 galones que fueron aprehendidos también de combustible. En el tema de medicamentos, insumos químicos y productos fiscalizados, se estableció un protocolo binacional para el intercambio de información referente a las normas de procedimiento y control. Muchas veces podemos decir que estamos en temas de comercio y en temas de control, podríamos decir que estamos, más que todo en una zona de frontera, estamos muy cerca, ¿verdad?, de nuestro par o de una institución de control del otro lado. Sin embargo, muchas de las veces no están establecidos los medios, ¿verdad?, para el intercambio de información, o no hay un compromiso por parte de los países para intercambiar información, porque prácticamente si yo no tengo un convenio, no guardo algún tipo de convenio con mi país vecino, no hay ningún tipo de obligación de ellos para darme información respecto a investigaciones, respecto a algún problema interno que yo esté teniendo, o algo por el estilo, ¿verdad? Así que esto es bastante importante, tener protocolos para el intercambio de información. Esto constaba de puntos focales, de personas que eran responsables de atender este tipo de requerimientos y el direccionamiento más que todo de estos requerimientos, ¿verdad? Bueno, aquí también hablan de inspecciones binacionales sobre establecimientos farmacéuticos. En el tema en la mesa número 3, con respecto al contrabando de plaguicidas y otras mercancías, aquí ellos adoptaron buenas prácticas de control sanitario y facilitación del comercio exterior como consecuencia del intercambio y la lista de productos decomisados, ¿verdad? Esto más que todo lo integraba SENASA, que es el par de Agrocalidad. Agrocalidad por el lado de Ecuador y SENASA por el lado de Perú. En el tema de asistencia mutua y cooperación aduanera, que justamente yo participé directamente, se hizo un protocolo binacional para la implementación de alertas tempranas e intercambio de información. ¿Qué era la implementación de alerta, o qué es una alerta temprana? Justamente esto tiene que ver bastante con la problemática del contrabando, pues, ¿no? Era informar de manera oportuna, o mejor dicho, en un control concurrente, a la aduana de destino que había algún tipo de irregularidad con respecto a una mercancía. Este tipo de alertas tempranas, la verdad es que sí nos ayudaron bastante, identificamos varias irregularidades. Igual eso también queda por sentado en un documento, el cual cada 2 años los presidentes de Ecuador y de Perú se reúnen para leer cuáles han sido los compromisos y ver de qué manera se han ejecutado, ¿sí? Aquí ustedes pueden ver también lo del tema de la ejecución de 4 operativos internacionales coordinados simultáneos, ¿verdad? Y con respecto al tráfico de armas, municiones y explosivos, se definió un convenio de cooperación interinstitucional que sirva como base para la implementación de mecanismo binacional de cooperación entre entidades de controles de armas de fuego, municiones y explosivos de uso civil. Algo que antes no había, pues, ¿no? Igual, como les estaba comentando. Establecer los mecanismos de cooperación ayuda bastante con respecto al control que tú realizas en las fronteras, a un control eficiente en fronteras, ¿verdad? Ahora aquí vemos cuál es la apreciación con respecto al contrabando, ¿verdad? El contrabando como eje central, vemos la caracterización del territorio, la cultura, que también les expliqué justamente cuál es la cultura de las personas que viven, o más que todo de la apreciación que tuve yo y que también tuvo el Ministerio del Interior en su momento. Bueno, temas de corrupción también que se dan bastante, tuvimos una guerra bastante intensa con respecto
a la corrupción. Era una de las metas que teníamos en la mesa de contrabando, erradicar el tema de la corrupción. Bueno, medidas económicas. Ustedes escucharon en algún momento lo del tema de las salvaguardias cambiarias, pues, ¿no? Ahí, esa es una de tantas medidas económicas que se tomaron para fomentar en este caso bueno, incentivar la balanza comercial y restringir en este caso las importaciones de mercancía de productos suntuarios, más que todo. Otra de las medidas fue también la canasta transfronteriza. En Tulcán se dio bastante de eso también. Supe que había tenido buenos resultados, sin embargo, no fue del agrado de todos, ¿no? Pero esos son un tipo de medidas económicas que se pueden dar. Y las ventajas competitivas de Colombia y Perú, más que todo identificadas por la infraestructura que tiene Colombia y Perú respecto al tema agrícola, el tema textil también, el tema del calzado. Ellos tienen una infraestructura mucho más avanzada que la nuestra, ¿verdad? Y aparte lo del tema de que ellos manejan moneda propia. Aquí podemos ver cuáles son las tendencias y cuáles son las variables influyentes y los escenarios alternativos con respecto a la proyección e impacto de la seguridad fronteriza, ¿verdad? Vamos a ver los rojos, que en este caso fueron los más relevantes. La potenciación de la infraestructura vial binacional. En este caso, son ejes totalmente establecidos y autorizados por la Comunidad Andina de Naciones, por los cuales se realiza el intercambio de mercancías entre Ecuador y Perú. En este caso estamos hablando de la infraestructura binacional, pues, ¿no? Ahí justamente Perdón un momentito. Ya, es justamente en lo que se intentó fomentar por parte del Ministerio de Transportes y Obras Públicas, era la potenciación de la infraestructura vial binacional. En este caso, la vía panamericana, la cual conecta o atraviesa todo el país y conecta, en este caso, es la vía de primer orden autorizada para el intercambio de mercancías, pues, ¿no? Las variables influyentes, el intercambio de información y buenas prácticas tecnológicas que hubo entre, en este caso, MTOP, bueno, y todas las instituciones que en este caso formaban parte del control integrado de fronteras. Y los escenarios alternativos, bueno, inseguridad, prácticas violencias y delincuenciales asociadas al contrabando. Como ustedes vieron, los niveles de violencia son bastante elevados y las prácticas delincuenciales asociadas al contrabando o delitos conexos, que ya les comenté, como trata de personas, tema del tráfico de armas, explosivos, y entre un sinnúmero de delitos que son conexos a este, pues, ¿no? Y con esto termino la presentación. Yo les agradezco muchísimo. Muchas gracias, Milton, por tu presentación. Realmente muy interesante, bastante, seguro será muy fructífera para nuestros asistentes. Vamos como siguiente punto a abrir una ronda de preguntas a los asistentes que estén interesados. Por favor, levantar la mano para darles paso a que habiliten su micrófono.
Veamos si alguno de nuestros asistentes. Tenemos a Pavel Madrid, quien quiere hacer una pregunta. Pavel, por favor, te escuchamos. Muy buenas noches con todos. Mi pregunta es la siguiente. Mucho se habló de lo que era el control fronterizo, del contrabando. Entonces mi pregunta va más o menos direccionada de esta manera. Señor Milton Solórzano, ¿usted considera que en la actualidad el Ecuador posee todos los mecanismos, facilidades, implementos para lograr un buen control en todo lo que es el contrabando en las fronteras? Y en caso de que no lo considere, ¿cuál sería una propuesta que usted tendría en mente para, más que todo esto, facilitar todo el control y acelerar los procesos? Muchas gracias. Sinceramente considero que no. No tenemos ninguna infraestructura establecida, nos falta personal, tenemos problemas más que todo con un sinnúmero de problemas. Es bastante complicado. Y recordando que también es un tema social que también se está tocando, y los temas sociales son bastante delicados tocar por cualquier lado. Por cualquier lado es bastante complicado. A la primera pregunta con respecto a si estamos ahora en capacidad de controlar las fronteras o de cuidar nuestras fronteras, sinceramente te digo que no. Y como propuesta, bueno, ahí hay que entrar netamente a las bases, a la cultura. Es un tema social, habría que implementar un proyecto social con respecto a la educación de las personas, a explicarles bastante desde el inicio, desde las escuelas, cómo afecta el contrabando netamente al resto del país, pues, ¿no? Como el tema de la diferenciación del productor nacional, cómo afecta a la competitividad, cómo afecta al empleo, cómo afecta a la dolarización. Son muchas variables. Ahí habría que hacer un proyecto, yo lo pongo así, pero un proyecto social, justamente para cambiar la manera de pensar de las personas que se dedican a esto y que no se presten netamente, porque en su gran mayoría son mafias que se dedican a esto, pues no. Eso. Y bueno, un proyecto a largo plazo sería, como es de tipo social, sería a largo plazo. Y no sé, con la esperanza de que si hay cambios de gobierno lo continúen, porque ese es el gran problema actual, que se inicia un proyecto, sin embargo, con el ingreso o una persona nueva que ingrese a una nueva coyuntura, por así decirlo, cambia todo. Independientemente, no me gustaría decir nombres ni líneas políticas, no soy político. Eso. Gracias, Milton. Tengo una pregunta acá en un chat interno de una persona que no tiene micrófono. Me está solicitando te pregunte, bajo tu experiencia y perspectiva, ¿cómo generar ese equilibrio entre lo que es la facilitación aduanera y el control aduanero? Tú que has estado dentro de tu experiencia, pues, como perito, ¿cómo generar y encontrar esa flexibilidad al momento de generar, por ejemplo, los aforos para hacer la valoración y clasificación aduanera? O sea, caminar en esa delgada línea entre la facilitación y el control, eso te lo da la experiencia y el conocimiento. O sea, poder definirlo y decir, para que ustedes puedan hacer de manera adecuada una facilitación y control, deben hacer esto, esto, esto y el otro, es bastante complicado. Eso solo te lo da la experiencia y el conocimiento, y experiencia en territorio, porque es bastante complejo, netamente información, eso, conocimiento. Gracias, Milton. Veamos si tenemos, por ahí tenemos a alguien que ya se desanimó, Evelyn Romero. Evelyn, te escuchamos. Buenas noches con todos. Bueno, yo quería conocer, aparte de los implementos con los que ya se cuenta, ¿cuáles otros considera usted que se podrían implementar para ayudar a la facilitación y al control aduanero? Una infraestructura y personal altamente capacitado. Infraestructura me refiero a ¿cómo lo puedo decir? Había un proyecto bastante interesante del Banco Interamericano de Desarrollo. Lamentablemente no sé por qué no se pudo continuar con eso y no se implementó, pero la idea era establecer bases muy bien establecidas en diferentes lugares donde teníamos conocimiento, que eran pasos de segundo orden, ¿verdad?
y con drones, motocicletas y más que todo con personal altamente capacitado. Eso considero que se debería hacer. Y voluntad, bueno, en este caso voluntad política, porque cuando nosotros armamos la mesa de contrabando, no teníamos, todo fue financiado con gasto corriente, no fue nada de poner algún tema adicional o un valor adicional. Todo era coordinar acciones y ejecutar nuestros controles, pero ya de una manera coordinada. Esa era la diferencia, que hacíamos de manera coordinada los controles, ya no cada quien por su lado, que es bastante difícil, pues, ¿no? Gracias, Milton. Tenemos otra pregunta de Viviana Valdivieso. Buenas noches, nos habla del contrabando hormiga. En este caso, ¿se puede dar en la categoría 4x4? Si es así, ¿cómo se podría controlar? La categoría 4x4 es por courier, si no me equivoco, ¿verdad? Justamente por aéreo. Sí. Hay formas de controlar. Yo creo que hay un límite de... No soy experto en el tema en el tema aéreo. Estuve pocos meses en el tema aéreo, pero según tengo entendido hay un límite de veces que tú puedes hacer o puedes declarar el tema del 4x4. Yo creo que esa es una manera muy efectiva de controlarlo. Lo que hablaba más que todo era de los viajeros que hacían viajes frecuentes, llevando cantidades ínfimas o cantidades que sí estaban estipuladas dentro de las resoluciones con respecto a los efectos personales del viajero, porque hay un listado con cantidades y con tipo de mercancías que puede traer una persona dependiendo de si viene por régimen aéreo o si viene por terrestre. Y son diferentes, son muy diferentes, porque siempre me encontraba con personas que me decían, pero si yo por aéreo cuando viajo puedo traer hasta 3 litros de licor exento del pago de tributos. Sin embargo, ¿qué pasaría si yo hago eso por terrestre? Teniendo en cuenta de que existe lo del contrabando hormiga y que de 3 en 3, ¿verdad? Puedo al interior del país parar una bodega tranquilamente, haciendo varios viajes diarios. Así que tiene sus particularidades cada régimen, pues, ¿no? Gracias, Milton. Le damos la palabra, por favor, a Bolívar Riera. Buenas noches, ingenieros. Buenas noches, Milton. Mi pregunta era si los tributos recaudados en Huaquilla son significantes o no. Sí. Es uno de los distritos. Huaquilla es considerado un distrito pequeño en nuestra estructura. Sin embargo, en temas de recaudaciones y metas de recaudaciones que tenía anualmente, sí era significativo el valor que destinaba y que efectivamente se recaudaba por ese distrito. Aunque era considerado como pequeño, puedo decir que de los distritos más pequeños era el más grande. Después de Guayaquil y Quito, tranquilamente puedo decir que Huaquilla era el que tenía más movimientos, importaciones, exportaciones, pero principalmente temas de aprehensiones de mercancías. Eso era el pan nuestro de cada día. Gracias, Milton, y gracias, Bolívar, por su pregunta. Vamos por temas de tiempo, a darle la palabra también a 3 preguntas más y con eso cerraríamos. Por favor, Raymond Dávila. Buenas tardes con todos, ingeniera y estimado. Mi pregunta sería, en su vasta experiencia en el control aduanero, justo en el punto de Huaquillas, ¿cuáles son los productos que usted usualmente vio en el flujo de intercambio entre países? Y vinculado con eso, ¿existe ya alguna política por parte del Estado para controlar esto con alguna tasa de interés o alguna política para poder controlar subiendo lo que son tributos o algo parecido? Muchas gracias. Imagino, y me corrige si me equivoco, Raymond, me hablas del intercambio informal de mercancías, ¿verdad? Exactamente. Perfecto. Nosotros enviamos hidrocarburos, combustibles y gas licuado a Perú de manera informal. Eso sale de manera informal y también es contrabando, pues, ¿no? Contrabando no solo es el ingreso de mercancía al territorio ecuatoriano evadiendo el pago de tributos, también la salida de mercancías sin declarar, ¿ya?
e ingresa también esa mercancía de manera informal allá. Pero del lado contrario, que se produce en Perú e ingresa acá al Ecuador, es un sinnúmero de productos. El top, en este caso, teníamos los productos perecibles, el arroz, la cebolla, teníamos una variedad inmensa de frutas que ellos producen allá. Ellos, como les comentaba, y yo pienso muy particularmente que Perú nos lleva unos 20 años en infraestructura agropecuaria, ¿verdad? Yo antes de ir a esta frontera, iba a un mercado en mi país. Yo he tenido la suerte de conocer varios lugares y me gusta siempre cuando llego a un lugar nuevo ir al mercado, porque ahí veo la comida, o sea, pruebo la comida originaria de ahí, pruebo más que todo las frutas que se producen en el lugar. Me encanta, me encanta. Y yo cuando iba a un mercado, yo decía, wow, qué lindo, cómo producen acá tantas frutas, por ejemplo, las manzanas, la chirimoya, la guanábana. Yo decía, qué lindo, esto es algo propio de mi país, por favor, caserita, deme tanto. Y me llevaba. Sin embargo, cuando llegué a esta frontera me di cuenta de que todo ingresaba por Perú, o gran parte de esta mercancía ingresa por Perú, y de manera informal, porque se han establecido restricciones de tipo fitosanitario, por ejemplo, con la cebolla. La cebolla tiene una restricción por el alto nivel de plaguicidas que se utiliza en los cultivos de Perú. Nosotros no podemos importar ese tipo de mercancías. Sin embargo, ustedes ven en los mercados totalmente abastecidos con cebolla, y eso baja los precios. Como les dije hace un momento, yo no puedo medir no puedo medir netamente el contrabando, porque es una actividad informal, pero sí puedo tener indicadores que me digan cuál es el comportamiento del contrabando. Y uno de esos indicadores es el precio de mercado de cierto producto. Por ejemplo, cuando cae el precio de la cebolla es porque o hay sobreproducción, que en el país es un poco complicado, porque no hay muy pocos productos en los cuales somos autosuficientes, u otra conclusión rápida es que está ingresando mercancía de contrabando en grandes cantidades. Gracias, Milton. Continuamos, por favor. Verónica Tapia, tienes la palabra. Buenas noches con todos. Milton, yo quisiera saber desde su perspectiva profesional, que es el comercio exterior, ¿cómo se puede lograr un desarrollo económico de las poblaciones fronterizas? Usted ya mencionó una forma que fue las canastas comerciales fronterizas, sin embargo, no tuvo triunfo en todas las ciudades donde se aplicó. ¿Cuál sería otro mecanismo que usted propone? Verónica, a lo largo del tiempo se han aplicado muchas estrategias. En este caso, cuando se firmó la paz entre Ecuador y Perú, uno de los compromisos fue impulsar el desarrollo de los pueblos fronterizos. Sin embargo, dependiendo de la voluntad política del gobierno de turno, que no quiero mencionar a ninguno en particular, pero dependiendo de la voluntad política del gobierno de turno, se implementa o no se implementa, se hace o no se hace. Es bastante complejo. Yo diría que fomentar temas de producción ahí iría de la mano con la educación, con hacerles saber de que el comercio informal es algo que no está bien y que afecta directamente a todo el país, ¿verdad? Pero como lo decía hace un momento, son proyectos a largo plazo y que lamentablemente en su gran mayoría pierden continuidad porque no son estructurales, sino que son coyunturales. Ese yo creo que sería el problema. De ahí se pueden hacer muchas propuestas, pero hay que ir a las bases. Si se quiere cambiar una realidad, hay que ir a las bases, y más que todo si es social y a largo plazo. Gracias, Milton. Jenny Vinuesa. Jenicita, te damos la palabra. Bueno, antes de que se pase el tiempo, agradecerte, Milton, por tu valiosa colaboración con esta temática en la carrera y tal vez hacer algunas reflexiones, ¿no? Si bien es cierto, el tema del control aduanero se ve bastante complicado, de acuerdo a todos los aspectos que has señalado,
Sin embargo, pienso que deberíamos hacer algunas reflexiones que incluso para los estudiantes podrían ser temas de futuras investigaciones. Por ejemplo, tú luchas por el contrabando, pero es gente que vive de eso, ¿no? Entonces, si no mejoramos un aspecto socioeconómico de esa población, la gente tiene que seguir haciendo contrabando porque no tiene de qué vivir. Por otra parte, el gobierno nos pone impuestos, a pesar de ser un país dolarizado, ¿verdad? Cuando había el tema de las salvaguardias, cuando teníamos todo el tema de estas restricciones y que seguimos teniendo en algunas subpartidas, ¿verdad? La gente, el común de la población, también se aboca por ahorrarse algún dinero, justamente tal vez hacer lo que tú decías del turismo de frontera y obviamente traer ciertos productos o lo que tú decías, cambiar las llantas del carro, ¿no es cierto? Por otra parte están los objetivos institucionales, ¿no es cierto?, que nos señalabas tú cuando decías que al inicio como que cada uno iba por su lado. Estarían también temas de gobierno con la voluntad política de trabajar hacia el mismo lado, porque si de pronto viene en un país y en el otro un gobierno de diferente perspectiva, no van a lograr trabajar en conjunto. Según tu perspectiva, y para ir cerrando, ¿qué aspecto macro consideras que debería ir cambiando para dar un primer paso? Porque entendemos que si se quiere eliminar o controlar de manera más eficiente el contrabando a largo plazo, debemos tener medidas también a largo plazo. No puedo tratar de controlar o cerrar un punto, mañana se abre otro, hoy día detengo a 10 y mañana salen 15, es como una cacería de gato y ratón. Más bien sería algo a nivel macro que se vaya controlando o que se pueda ir de alguna manera regularizando para en algunos años quizás tener el país o los contribuyentes que necesitaríamos o que quisiéramos conscientes, digamos, de consumir, de pagar sus impuestos, pero a su vez de saber que lo que yo pago, de alguna manera, ¿no es cierto?, también se retribuye a través del gobierno en obras, en asuntos palpables, que muchas veces también creo que es la percepción que tienen los consumidores. Muy buena apreciación, Jenny. Yo comparto contigo todo lo que acabas de mencionar en este momento. En primer lugar, mencionabas que si por un lado yo voy a apretar o voy a hacer controles eficientes con respecto al contrabando, a personas que lo ven como su medio de sustento, como su único medio de sustento, yo debería, como me pongo en el lado del gobierno, ofrecerles alternativas. Porque si no, lo que voy a generar es específicamente lo que vimos en el video que les enseñé, una reacción, porque les estoy quitando su única fuente de trabajo, su única fuente de ingresos, el sustento de su familia, ¿verdad? Y ya cuando se toca eso es bastante delicado y puede generar reacciones mucho mayores. Con respecto a qué se podría hacer a largo plazo, primero lo del tema cultural, yo considero que eso es básico, ¿verdad? Y de la mano ir fomentando otro tipo de emprendimientos y de fuentes de empleo o de producción. Teníamos varias asociaciones y grupos de personas que se dedicaban a hacer calzado en Huaquillas, ¿verdad? Y bueno, había muchos que se dedicaban a pasar de un lado al otro y cuando llegaban al Ecuador a etiquetarlos, ¿verdad? Y teníamos bastantes incidencias con respecto a la documentación, tenían todo en regla con respecto a la documentación, sin embargo ya aplicábamos otras técnicas con otras instituciones como para poder definir de qué era un contrabando técnico ese de ahí. Pero sí teníamos grupos, pequeños grupos o gremios de personas que se dedicaban a hacer calzado, que sí tenían infraestructura, que contrataban personas y que por medio de estos gremios sacaban sus productos o vendían sus productos al interior del país. Eso es un pequeño ejemplo, bueno, ellos por su lado, solo queriéndolo hacer. Yo imagino o creo fervientemente que si hay algún tipo de voluntad para promover este tipo de emprendimientos o de proyectos, yo creo que sí puede haber una alternativa
a una de las condiciones en las cuales ellos simplemente ven su sustento. Yo creo que teniendo alternativas como para poder subsistir, yo creo que ellos sí van a tener algún tipo de opción como para dejar el tema del contrabando. Otro también era el tema del camarón. Ellos producen camarón en esta zona. No sé si ustedes han escuchado Puerto Hualtaco. Es un puerto bastante conocido, bastante famoso también por la producción de camarón, y también es turístico. Es uno de los lugares donde, bueno, me comentaban, ¿no? Donde se creó el plato de las conchas asadas. Tal vez ustedes allá en Quito pueden ver en los ceviches de la Rumiñahui. Yo una vez vi eso, yo también viví en Quito. Y justamente en este lugar es donde subsisten del tema del turismo. Los platos, la gastronomía es muy buena, y también con la cría, bueno, en pequeñas cantidades de camarón también, por las condiciones naturales que tienen, pues, ¿no? Eso sería mi apreciación, aunque sería un tema de estudio bastante interesante. En algún momento me gustaría, no sé si en algún momento tenga el ánimo de hacer un PhD o algo, pero sería un tema bastante interesante. Toda la casuística, toda la realidad que se vive allá, es bastante interesante. Gracias, Milton. Hemos realizado de manera satisfactoria esta conferencia y les damos las gracias de manera muy especial al ingeniero Milton Solórzano por su loable apoyo para el desarrollo de esta conferencia. Por otro lado, también queremos reconocer a la magíster Alicia Montero, directora de la carrera de Comercio Exterior, por su asistencia, la cual nos ayuda a brindar realce a este evento. Y por último, a la doctora Jenny Vinuesa y al magíster Ramiro Rivera, así como a todas las personas que asistieron e hicieron posible el cumplimiento de esta conferencia. Damos por concluida la conferencia, no sin antes resaltar la reflexión realizada por nuestro conferencista. No te preguntes qué camino elegir sin antes no haber definido a dónde quieres llegar. Señoras y señores, buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches con todos, muy amables. Muchas gracias, buenas noches con todos. Felicitaciones por la lucida exposición del ingeniero Solórzano. Esperamos tenerle en una nueva oportunidad. Gracias, señora coordinadora de área de conocimiento. Gracias, compañeros docentes, señoritas y señores estudiantes. Muchas gracias. Gracias con todos. Gracias, excelente noche para todos. Buenas noches, gracias. Muchas gracias, compañeros. Cuídense, pasen bien. Hasta mañana, Inger Legarda.